tema de tuberculosis. Era lo último que nos faltaba, era lo que era diagnóstico y tratamiento, ¿cierto? Bien, entonces vamos a continuar con eso. Espero que lo hayan leído y repasado. Bueno, hay varios métodos de diagnóstico para la tuberculosis. Vamos a hablar de uno nuevo que llegó a Bolivia, a ver, más o menos hace unos 5 años atrás, no, perdón, 7 años atrás, pero que ya en el exterior se usaba hace 20 años. Y ahora se utiliza, pero lastimosamente no nos dejan utilizarlo a su máxima capacidad, que es el método de GeneXpert. ¿Qué hace este método de GeneXpert? Es una técnica que permite detectar la presencia del bacilo de la tuberculosis y testea la resistencia a la rifampicina. Vamos a aprender que en el tratamiento de la tuberculosis, el tratamiento básico es de 4 fármacos: isoniazida, rifampicina, estambutol y piracetamida. ¿Ya? El principal fármaco bactericida para la tuberculosis es la rifampicina. ¿Ya? Entonces, este método, aparte que te detecta la tuberculosis, también te dice de manera rápida si la cepa de tuberculosis que está padeciendo el paciente es resistente o no a la rifampicina. ¿Ya? Algo muy importante, porque si la tuberculosis es resistente a la rifampicina, ya a estos pacientes se los considera automáticamente MDR. Ya, porque el principal bactericida del tratamiento es la rifampicina. En cambio, la isoniazida es también bactericida, pero en menor espectro, y el estambutol y la piracetamida son bacteriostáticos. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante la rifampicina. Es una prueba PCR, o sea, es una reacción en cadena de polimerasa. ¿Ya? Que es el método de GeneXpert, es una prueba PCR que detecta la tuberculosis y la resistencia a la rifampicina, ¿no? Ahora, ¿esto para qué nos sirve? En caso, sí o sí se tiene que hacer en caso que hayan sido confirmados por vaciloscopía. Por ejemplo, si ustedes van a un centro de salud, una posta, o sea, un centro de salud de primer nivel, o de segundo o de tercero, si están con sospecha de tuberculosis, les van a pedir la vaciloscopía, que es la prueba más sencilla para diagnosticar. Supongamos que ustedes salieron positivas, automáticamente a los del laboratorio, esa muestra de vaciloscopía positiva la van a mandar a GeneXpert. ¿Para qué? Para testear la resistencia a la rifampicina. ¿Ya? Es por eso que ni bien ustedes salen positivos, les van a solicitar la prueba de GeneXpert para ver si ustedes son resistentes a la rifampicina. Antes, cuando yo era estudiante, así como ustedes, solo hacían vaciloscopía y mandaban cultivo de Mycobacterium. Ahora se hace ambas cosas. Si sale positiva la vaciloscopía, envían a cultivo Mycobacterium e envían GeneXpert para testear rápido la rifampicina. Ahora, ¿por qué se hace esto? Porque anteriormente, si ustedes salían positivos para tuberculosis, tenían que esperar 3 a 4 meses para saber si la tuberculosis que tenían ustedes era sensible a la rifampicina. Imagínense 3 a 4 meses recibiendo tratamiento, y si eran multidrogo resistentes MDR, ustedes recibían el tratamiento durante 3 a 4 meses sin mejoría. Entonces se perdía el tiempo, el paciente se podía complicar. Gracias al método de GeneXpert se ha acortado este tiempo y se puede facilitar la detección de pacientes MDR. Ahora ustedes me dirán, ¿será que hay resistencia a estambutol, piracetamida? Sí la hay, pero hay que tomar en cuenta, el más importante es la rifampicina. Los otros solo son bacteriostáticos. Mientras la rifampicina funcione, el paciente puede tener una cierta mejoría hasta que salga el cultivo, testee los otros fármacos y nos diga evidentemente si hay monoresistencia a otros fármacos, ¿no? Ahora, en nuestro país, si ustedes van al exterior, inmediatamente pacientes que tose y expectora por más de 2 semanas, ustedes le piden GeneXpert de entrada. Si van a Brasil, si van a Chile, si van a Argentina. Lastimosamente en Bolivia esto está limitado. El gobierno solamente ha limitado
los estudios a cierto tipo de pacientes. Y da la casualidad que, como siempre, todo lo mandan a La Paz. Por ejemplo, cuando se estrenó este método, que fue el año 2018, o sea, para el sistema público, cada máquina que hace esta prueba de GeneXpert te examina 2 cartuchos en 4 horas, o sea que en 4 horas ya no tenés el resultado, pero solo entran 2 cartuchitos. Imagínense, para Santa Cruz, que tiene el índice de casos de tuberculosis de 45% a nivel nacional, mandaron el equipo de 2 cartuchitos, o sea, imagínense, y solo trabajan de 6 a 12. ¿Cuántas muestras me van a hacer en todo el día? 2, porque tarda 4 horas en salir. ¿Y cuántos pacientes hay? 42%, son aproximadamente por año alrededor de 5.000 casos anuales. El 42%, ¿cuánto sería más o menos? Unos 2.300, 2.400 casos. Repartido mensualmente son casi como 200 casos mensuales. Ahora, 200 casos nuevos llegan todos los días positivos allá y solo les testean 2 por día. Estamos mal, ¿no? Y a La Paz, cuando lo estrenaron, le mandaron 10 aparatos y no era el de 2 cartuchos, era el de 6. La Paz solamente tiene el índice del 10% de casos. ¿No? Ahora entienden por qué nosotros somos bien regionalistas. Por eso mismo, porque nosotros le damos de comer al resto del país y a nosotros no nos dan nada. Parecemos padres y madres de familia, que la chuleta la hacen alcanzar para todos los hijos, y es posible si ellos, para mantener a los hijos, no comen, por tal que los hijos coman. Más o menos somos nosotros, pero nosotros no somos los padres, somos los hermanos. Igual, a mí. Entonces, está limitado el estudio. ¿En quiénes se puede hacer? Pacientes con tuberculosis o casos de tuberculosis BK negativo con signos y síntomas subjetivos de TB. Por ejemplo, es un paciente que ya le han hecho vaciloscopía a ustedes, salió negativo, le han hecho tratamiento con antibióticos, pero la radiología, la sintomatología sigue siendo sospechosa de tuberculosis y a pesar del tratamiento antibiótico el paciente no mejora. Entonces, a esos se les puede solicitar GeneXpert, pero ya habiendo hecho una vaciloscopía y que el paciente no haya mejorado con 7 días de antibiótico. ¿Qué otro caso? Tuberculosis presuntiva en personas privadas de libertad. Da la casualidad que si ustedes tienen sospecha de tuberculosis y sale BK negativo, no le van a hacer el GeneXpert hasta que sufran 7 días más con antibióticos. En todo caso, a los angelitos que viven en Palmasola, por toser ya les pueden hacer automáticamente. Unos dirán, pucha, qué injusticia, ¿no? Gente que ha matado, que ha robado y todo lo demás tiene preferencia. Pero más que todo es en la parte epidemiológica, por el hecho que viven en aglomeración, es que se le hace de manera directa. Pero una persona que no conoce esta parte de epidemiología, lo primero que dice, qué injusto. O sea, yo tengo ya a mi familiar sufriendo 7 días para hacerse una vaciloscopía y en cambio ya el otro tose e inmediatamente le hace. Lastimosamente es así. Tuberculosis presuntiva en pacientes con VIH. Si su paciente tiene VIH positivo y tiene signos y síntomas sugerentes de tuberculosis, ellos sin vaciloscopía se les puede solicitar el GeneXpert inmediatamente en los centros de salud. Caso de tuberculosis con antecedentes de tratamiento, ya sea una recaída, un fracaso o pérdida del seguimiento en su último resultado de tratamiento. En otras palabras, si ella enfermó de tuberculosis hace 5 años y ahora vuelve con mismos signos y síntomas sugerentes de tuberculosis, le puedo hacer automáticamente a ella. Supongamos que a ella yo le diagnostiqué tuberculosis hace 3 meses, ya lleva 2 meses con tratamiento, no mejora y hay sospecha de fracaso terapéutico, le puedo solicitar el GeneXpert. O pérdida del seguimiento, le ponen pérdida del seguimiento, que es una forma educada de decir abandono de tratamiento. ¿Ya? Es el típico paciente que 2 semanas toma tratamiento, queda a 0 kilómetros y lo abandona. No lo toma más porque se sintió mejor. O a veces es el típico paciente que no le gusta tomar tabletas, mujeres, y en el caso de los hombres porque trabajan o viven en provincia.
lo abandonan por cuestiones laborales porque no pueden ir a tomar el tratamiento al centro de salud. En ese caso, cuando les falta el tiempo por trabajo, ahí ya es no solo problema del paciente, sino también del médico del centro de salud encargado del programa tuberculosis. ¿Por qué? Porque cuando se le da el tratamiento por primera vez al paciente se le pregunta, ¿hay alguna imposibilidad para que usted pueda venir todos los días? Tal vez, qué sé yo, vive en el cantón de Salsipuedes y tiene que ir al centro de salud Vallegrande. Son como 8 horas de viaje. Salsipuedes existe, por si acaso. Son 8 horas de viaje porque es carretera de tierra. ¿Ya? Entonces, yo como médico no le voy a exigir pues todos los días que esté mi paciente pues en el centro de salud Vallegrande a las 8 de la mañana, ¿no? Si son 8 horas de viaje por tierra. Entonces, ¿qué hago yo como médico o como enfermera? Tengo que hablar con el paciente. Mire, podemos darle de manera semanal, aunque eso no es correcto, pero en estos casos se puede hacer de manera controlada. Se lo separan las tabletitas en bolsita para que tome cada día. O en todo caso, si es alguien que vive en la zona del barrio, pero por motivo de trabajo no puede ir a tomar temprano, porque al doctor se le ocurre ver el centro de salud a las 8 de la mañana y yo trabajo en la pila a las 6 de la mañana. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso? Para eso existe la visita domiciliaria. Los centros de salud de primer nivel tienen la obligación de hacerle seguimiento a estos pacientes. Entonces ahí tendrían que coordinar con el paciente. Muy bien, ¿a qué hora le a las 6? Ya vamos a decir, vamos a poner al médico de turno que se quedó, que vaya a las 5 y le deje a la puerta de su casa. Usted venga a las 6, va a estar el portero esperándole con las tabletas. Hay varias formas, no hay por qué el paciente abandone a menos que sea por su propio capricho. ¿Ya? Luego, tuberculosis presuntiva en personal de salud. Si ustedes cuando sean internos, cuando sean médicos, especialistas, están con síntomas sugerentes de tuberculosis y da la casualidad que han estado en contacto con un paciente con tuberculosis, tienen la libre vía para que le hagan GeneXpert de entrada, sin esperar el resultado del examen. Contacto TB-MDR, o sea, cuando ustedes tienen un familiar, han entrado en contacto con un familiar que es tuberculosis MDR y tienen síntomas, o ustedes son médicos de la zona de pacientes MDR. Yo, por ejemplo, una vez me hice el GeneXpert porque como trabajo con pacientes con tuberculosis, cuando hacía la residencia, empecé a toser y ya llevaba más de una semana. Entonces, no tengo que esperar a 2 semanas, automáticamente me hicieron el GeneXpert, salió negativo. Era una neumonía por monocelas catarrales. Bien, y el otro diagnóstico de tuberculosis a niños menores y mayores de 5 años. Los niños tienen preferencia, ¿ya? No es necesario esperar 2 semanas de tratamiento con antibiótico o esperar resultados de vaciloscopía. Si tiene síntomas subjetivos, radiología, inmediatamente le pueden solicitar. Ahora, en la parte privada se puede pedir a cualquiera, sí, si el paciente tiene plata, ustedes le mandan a hacer PCR para tuberculosis a cualquier laboratorio privado y se lo hace. Lo malo, que en los laboratorios privados solamente te testean la presencia del bacilo, pero no te testea la resistencia a la rifampicina. Pero en un paciente que te llega crítico en una clínica privada, ya es nada. Porque con esto ya podés iniciar tratamiento, ya después se saca secreción para mandar a cultivo a GeneXpert por el servicio de salud, y ya después de un tiempo se sabe si tiene o no resistencia. Ahora, ¿cómo funciona este método? Por ejemplo, vamos a hacer cómo funciona esta PCR. Este método no te detecta la presencia del bacilo, sino los rastros genéticos y de los anticuerpos que hay dentro de la secreción bronquial. Para que me entiendan, por ejemplo, supongamos que vos estás casado. ¿Qué soñás? ¿Con qué especialidad soñás? ¿Cómo? Habla pues fuerte. Cardiología. Ya, supongamos que estás de turno, te llamaron de la clínica Las Américas. Te llamaron a las 12 de la mañana, doctora, por 12 de la medianoche. Doctora, hay un paciente con taquicardia supraventricular, necesitamos que venga usted para revertir. Ya, te fuiste. Estás casada, no dejaste a tu esposo durmiendo. ¿Ya?
Estuviste renegando, volteando con ese paciente hasta las 5 de la mañana, ya una taquicardia supraventricular para ver que no haya descompensación después de la cardioversión, etc. Supongamos ya llegaste a las 5 de la mañana, ya estás llegando a tu casa, rendida pero orgullosa de haber salvado una vida. Llegas a tu casa, aquí por el Burgó, abrís la puerta, estás subiendo tu casa hecha con arquitectura minimalista, con losa de última, de primera mano, estás subiendo las escaleras y cuando estás subiendo las escaleras, ¡pum! Pillás un boxer de tu marido. Bueno, este seguro que se bajó, qué sé yo, a jugar play, ¿no? Hicieron una apuesta con su amigo en el street. Ya, subieron, para pillar ropa interior de mujer que no es tuya. A la mierda. Seguís caminando por el pasillo, de ir a tu cuarto, más ropa de tu marido, más ropa de mujer que no es tuya. Entrás al cuarto de tu marido y a tu marido lo pillás durmiendo, sin ropa, pero durmiendo. Y vos agarrás y empezás a buscar por tu cuarto dónde está la tipa, porque este no ha dormido solo y no pillas nada. Pregunta, ¿hubo alguien aparte de tu marido esa noche en esa casa? Según lo que te acabo de contar. Sí, así funciona el Ginector. No va a buscar el vacío, no encuentra el vacío no lo va a ver, testea las huellas, los rastros que ha dejado el vacío. Es como un caracol, va caminando y va dejando un caminito. Ese caminito es lo que testea el Ginector o el PCR para tuberculosis. Todos los anticuerpos que haya dejado en la secreción bronquial, así funciona, ¿ya? Más o menos. Pero no te puede asegurar si hay tuberculosis. Por eso este método, ¿será que sirve para hacer control de tratamiento de pacientes con tuberculosis? No, porque solamente ven la ropa que ha dejado la tipa mientras ha caminado, pero no te dice si la tipa se cayó del segundo piso al tratar de escapar de ella. Por eso este método no te sirve para controlar el tratamiento, sino para diagnosticar, ¿ya? Entonces, he ahí el detalle. ¿Me entendieron, no? Bien. Ahora, ¿cómo tienen que ser las muestras que van a enviar, tanto de baciloscopía como para cultivo de micobacterios o Ginexpert? Número 1, las muestras tienen que ser de esputo, tienen que ser con características ya sea purulenta o representativa del árbol bronquial, no puede tener restos sanguinolentos y no puede ser salival, ¿ya? Tiene que tener esas características. ¿Qué otros tejidos se pueden enviar a Ginexpert? Muestras de tejidos, por ejemplo, biopsia. Si ustedes, por ejemplo, sospechan una TB pleural, hicieron una biopsia de pleura, mandan una biopsia, un pedacito de pleura, anatomía patológica para la biopsia, y otro pedacito lo ponen en solución fisiológica y lo mandan para que le hagan Ginexpert a eso, ¿ya? Ahí se puede encontrar. No solamente de pleura, puede ser de colon. ¿Se acuerdan que hablamos de la tuberculosis enteroperitoneal? A veces sacan pedacitos de mucosa. Uno envían anatomía patológica y el otro pedacito lo envían a Ginexpert. Claro que siempre sumergiéndolo en solución fisiológica para hacer el Ginexpert. En cambio, para anatomía patológica siempre en formol, líquido cefalorraquídeo, muy importante. Si te llega a tu paciente de emergencia, fiebre, convulsiones tónico-crónicas, rigidez de nuca, a eso se lo considera un síndrome meningio. Aquí en Bolivia, 70% de los síndromes meningios es tuberculosis meningio. Entonces, ¿qué tenés que hacer en este paciente? PL, punción lumbar, y mandás a Ginexpert. ¿Para qué? Para ver si es una tuberculosis meningio, ¿no? En el caso aquí tenemos la biopsia y estas son las muestras de líquido cefalorraquídeo, algunos tipos de características que tenemos. Ahora, esto es lo único que pueden mandar por el programa de tuberculosis, o sea, por el programa del ministerio. Por ejemplo, si ustedes quieren mandar de líquido enteroperitoneal, quieren enviar de ganglio, no les van a aceptar. Solamente en el programa están estipulados estas muestras. Pero si ustedes en la parte privada quieren mandar líquido peritoneal, líquido pericárdico, lo pueden solicitar. PCR para tuberculosis en líquido peritoneal, el líquido pericárdico, ¿ya? Eso pueden enviar de manera privada. Pero por el seguro solo pueden enviar estas muestras. ¿Me dejan entender?
Bien, cultivo Mycobacterium tuberculosis. Si en el examen sale cuál es el método diagnóstico certero o gol estándar para tuberculosis, es el cultivo para Mycobacterium. ¿Por qué? Hablamos que en la baciloscopía pueden salir falsos positivos. Sí, hay bacterias como la nocardia que puede dar VAR positivo, o sea, tinción de Ciel Nielsen positiva, ¿ya? En el GeneXpert, ¿será que se puede equivocar? Sí, tal vez nosotros le hemos hecho el GeneXpert a un paciente ya con tratamiento, entonces te va a salir positivo. ¿Por qué? Porque los restos de los anticuerpos perduran por lo menos 3 a 4 meses después del tratamiento. Pero el único que me va a decir, ya este Mycobacterium está vivo en el pulmón, es el cultivo Mycobacterium, ¿ya? Es el método de diagnóstico definitivo, ya que se aísla e identifica el tipo de bacilo. ¿Cuántos tipos de Mycobacterium hay? Hay varios. Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium scrofulaceum. Entonces el método de cultivo me va a decir qué tipo de Mycobacterium es. Tal vez es una Mycobacteriosis atípica, un Mycobacterium avium, como le mencioné anteriormente. Puede ser eso, entonces el tratamiento no le va a hacer efecto. Los medios de cultivo utilizados son el Lowenthal-Jensen, que es el más básico, el Middlegroup y hay otro que es el Ogawa. El Middlegroup y el Ogawa son caldos, esos se utilizan para líquidos cefalorraquídeos. En cambio, el Lowenthal-Jensen para esputo y cualquier tipo de tejido. Ese ya viene en la cajita de Petri que lo ponen en el hornito durante 3 meses, etc. El bacilo tarda entre 4 a 8 semanas en desarrollarse. Por eso es que, ¿y por qué creen que tarda tanto? Por lo que hablamos la otra vez. ¿Cuánto tardaba un bacilo en hacerse 2? De 21 a 24 horas. Por eso es que tarda en salir positivo el cultivo entre 4 a 8 semanas. Porque el bacilo se replica muy lento. Bien, la discutida prueba de la tuberculina, la PPD, tiene una sensibilidad y especificidad relativamente baja, pudiendo dar falsos positivos ante infecciones por micobacterias no tuberculosas o vacunaciones previas con vacuna BCG. ¿Cuántos tienen la vacuna BCG? Casi, se puede decir todos, ¿no? Ustedes ya están todos vacunados, en mi época habían varios sin vacunar. Ya, entonces, el hecho que ya tengan ustedes una vacuna BCG ya es suficiente para que la PPD les dé positiva. Además, ustedes no saben si en el micro o su corteja tuvo tuberculosis, ya se la prendieron, ya le pasó lo vacío y ya tienen anticuerpos circulantes, entonces la PPD va a dar positiva. ¿Por qué? Porque administra antígenos, o sea, administra bacilos atenuados, y cuando entra en contacto con los anticuerpos circulantes en sangre producen la papulita. Entonces eso es PPD positivo. Entonces también puede haber falsos negativos en pacientes inmunodeprimidos. Entonces, normalmente la PPD en quienes podría ser relevante. En pacientes infantes menores son pacientes que tienen menos de 3 años de edad, ya en esos puede salir la PPD positiva y puede ser relevante para el diagnóstico de tuberculosis. O pacientes con VIH que aún no hayan hecho conteo de CD4 menor a 200. ¿Ya? Si aún tiene inmunidad el paciente con VIH, puede salir PPD positivo. Porque ya cuando tiene conteo de CD4 menor a 200, puede salir un falso negativo. Porque ya no tienen defensa que generen anticuerpos. Análisis de liberación de interferón gamma o el famoso cuantiinterferón. Hay un colega, que no voy a decir el nombre, que le gusta pedir eso y se jacta de ser el mejor en su área. Lo deben conocer ustedes, ¿ya? Que le pide a todos los pacientes con TB cuantiinterferón. Yo he hablado con un gran infectólogo como es el doctor Molina, que lo deben conocer. Él es el infectólogo invitado, hemos hablado harto de este tema de tuberculosis. Y bueno, el doctor Molina siempre me ha dicho, digamos, de que el cuantiinterferón, incluso en el libro de Harrison dice, no sirve en países tercermundistas. ¿Cuáles son los países tercermundistas? De la línea del Ecuador para abajo: África, Sudamérica.
Bienvenidos al tercer mundo, para los que no sabían. ¿Ya? Y el hecho que ya tengo la BCG, se llama marca del tercer mundo. Por más que se aprendan el inglés o el alemán y se vayan a vivir a Europa o Estados Unidos, siguen siendo pobetones, porque ya están marcados como ganados. ¿Ya? Así que aunque sean blancones, hablen inglés, portugués, francés, vayan a vivirse a Europa, van a seguir siendo tercermundistas, ya están marcados de por vida. ¿Ya? Ya no se les quita ni volviendo a nacer lo latino. Bien, entonces, en países tercermundistas el cuantiinterferón no sirve para diagnóstico de tuberculosis. ¿Por qué? Porque también funciona con los anticuerpos. ¿Ya? Y estos anticuerpos van a dar positivo en nosotros porque hemos sido vacunados con la BCG y también estamos en contacto constante con pacientes con posible tuberculosis en nuestra sociedad. ¿Dónde se ha visto que ha sido de mucha relevancia el cuantiinterferón? En Inglaterra, que casualmente es donde se inventó este método diagnóstico, y se ha visto, allá incluso está esquematizado, se sabe tanto de cuantiinterferón es positivo para tuberculosis, porque allá no lo conocen, solo están empezando a conocer la tuberculosis gracias a gente como ustedes que se han ido a migrar allá. Ya los latinos se han ido a mirar allá y le están llevando las pestes. Cuando yo estaba aquí de estudiante en España no conocía la TV, ahora mi amigo que vive en España dice, puta, hay TV en todos lados. ¿Y por qué? Porque han migrado harto latinos a España. Ahora incluso ya hay un área solamente para tuberculosis. En España han tenido que ampliar sus hospitales para internar pacientes, y la mayoría son latinos, o algunos españoles que viven con latinos y la contactan. Ustedes son un peligro para la sociedad primermundista. No migren. ¿Ya? Ustedes no migren. Por eso también cuando van a hacer un viaje al exterior, a sacar la visa americana, les piden prueba de PPD, les piden prueba de VIH, todas sus vacunas. ¿Por qué? Porque ustedes son un peligro a su sociedad. Bien, entonces el cuantiinterferón no sirve para el diagnóstico de tuberculosis, pero sí puede servir para el control de tratamiento. Por ejemplo, como te mide los anticuerpos, por ejemplo, puede hacer un cuantiinterferón ya tu paciente diagnosticado por vaciloscopía o gene expert, puede hacer un cuantiinterferón para ver sus anticuerpos. Y ya después, en un mes de tratamiento, le puedes pedir otro cuantiinterferón y los anticuerpos tienen que haber bajado. Si los anticuerpos no disminuyeron después de un mes de tratamiento, hay sospecha de resistencia al tratamiento para tuberculosis. Para eso sirve aquí en las Américas el cuantiinterferón, para controlar eficacia del tratamiento de tuberculosis, no para diagnóstico, solo para controlar eficacia del tratamiento. Otra razón por la cual no hacen cuantiinterferón como esquema es el alto costo. ¿Ya? Normalmente el costo de esta prueba cuesta 800 bolivianos y no sé para qué le piden esta prueba. He visto también colegas de otros hospitales, le piden así, digamos, los que no han salido del San Juan de Dios, por ejemplo, Caja Nacional, Hospital Nacional, le piden cuantiinterferón, todo le piden. Pero yo agarro y le digo, no, esto no es relevante, esto es hacer gastar plata en mano al paciente. Entonces, mejores métodos, viene espera, vaciloscopía, biopsia, lavado bronquiolinar y pedir vaciloscopía de eso. Entonces el cuantiinterferón no se lo pedimos. Vaciloscopía sellada es el método más sencillo, el básico, el que te da el seguro de nuestro Ministerio de Salud. ¿Ya? Es un examen microscópico directo de una muestra, puede ser expectoración, puede ser pus, cualquier tipo de líquido fluido corporal, se puede hacer vaciloscopía mediante la técnica de Simienza, en la que se observan los bacilos ácido alcohol resistente activos B, ¿no? La vaciloscopía sellada se puede hacer hasta en salsipuede. Ustedes tienen un mecherito azul de metileno, no me acuerdo cuál es, violeta de genciana, si no me equivoco, un mechero y la flema y una cajita de Petri, la podés hacer. Me acuerdo que en segundo año la doctora Chele les enseñaba a todito a hacer vaciloscopía. Ahí les enseña, no, tienen que pasarlo por fueguito y otras cosas. ¿Ya? Entonces, se puede hacer. Ahora, ¿qué nos indica la vaciloscopía? ¿No? Esta es la escala internacional de resultados de vaciloscopía. Negativo, negativo, no se observan bar en 100 campos microscópicos observados. Número exacto de bacilos de 1 a 9, a veces te reportan 7 bar, 9 bar, 1 bar, 2 bar.
¿Eso qué quiere decir? Que se observan de 1 a 9 bar en 100 campos microscópicos observados. A eso nosotros le decimos tuberculosis paucibacilaris. Estos pacientes con tuberculosis paucibacilaris son muy poco contagiosos, ¿ya? Normalmente, estos tuberculosis paucibacilaris es muy difícil diagnosticarlo con baciloscopía. Si sale, es un hallazgo casual. Normalmente las tuberculosis paucibacilares son aquellas que siempre dan negativo y tienen todos los síntomas de tuberculosis para la radiología, ¿ya? Pero si sale de 1 a 9 bar, ustedes ponen tuberculosis paucibacilar y le va a preguntar a la familia, ¿y es contagioso? Sí, pero en poco espectro. O sea, no, es muy difícil que la familia se haya contagiado. Una cruz se observan de 10 a 99 bar en 100 campos microscópicos observados. ¿Estos son contagiosos? Sí. Y una cruz, ¿qué me dirá aparte de que son contagiosos? 100, de 10 a 99 bar. ¿Cuánto tiempo dijimos que tarda de que un bacilo se transforme en SIN? 20 días, pero dicen 100 campos observados. Más o menos calculen, van a ser unos 2 meses, 4 a 8 semanas, ya que coincide con eso. Entonces, si su paciente le llega con un baciloscopía a una cruz, entonces este paciente se ha contagiado entre hace 4 a 8 semanas de tuberculosis. Un claro ejemplo de esto, me acuerdo cuando estaba yo de residente, todos los internos entran al internado allá a la sala de neumología, y quieran o no, de cada grupo que rota al San Juan de Dios, por lo menos en cada rote hay 1 o 2 que caen con tuberculosis, sean de la Gabriel, sean de la privada, caen sí o sí. Ya está estadificado, mínimo 2, máximo 4 caen por rote. ¿Cuántos son los rotes? Cada 2 meses. Eso más o menos nos da un total de 4 rotaciones por año, 6 rotaciones por año, por 12 internos que se van a enfermar con tuberculosis. Puede ser poco, puede ser poco, puede ser poco. Y no importa si es en el San Juan, se ha visto en la Villa, se ha visto en el Bajío, se ha visto en la caja petrolera, por si quieren ir a arrancarse la coliflor, en su internado en la caja petrolera, igual se contagian de tuberculosis, por si acaso. Elijan siempre un hospital de tercer nivel con buena afluencia de pacientes. No vayan a hacer secretariado. Si hubieran querido hacer secretariado, hubieran ido a ofimática ya a la Politécnica. ¿O no? Bien. Entonces pasó una vez que pasó un grupito de internos y a los 3 meses, a los 3 meses nos volvió un padre de familia más el interno a reclamarle al jefe de mi servicio. Y le estaba reclamando, quiero que responda por mi hija. ¿Qué pasó, señora? Ha salido positivo para tuberculosis hace 2 semanas, comenzó con fiebre, comenzó con tos, mire, ha perdido peso, ya salió positivo para tuberculosis. Muéstrame la prueba, ¿no? Miró la prueba de tuberculosis, 3 cruces. Y ella había rotado por el servicio hace 2 meses atrás. Entonces le explico esto mismo que le estoy explicando a ustedes. Imposible que se haya contagiado en mi servicio. ¿Por qué? Por la cantidad de cruces, vacío. Una cruz te dice más o menos entre 4 a 8 semanas de contagio. 2 cruces te va a decir entre 8 a 15 semanas de contagio. Y 3 cruces de 15 en adelante. ¿Ya? Entonces eso nos da también el tiempo estipulado de cuando el paciente empezó a enfermarse. Entonces con eso, digamos, mi jefe le explicó, miren, es imposible 3 cruces, esto mínimo son 6 meses. Y ella ha rotado hace 2 meses acá. Imposible que se haya contagiado. Y ahí ya le empezó a hacer anamnesis al interno. Me preguntó, René, ella tenía síntomas, sí, ella tenía síntomas, yo le venía diciendo, hágase vaciloscopía, no se hizo. ¿Por qué? Porque ella decía que era su alergia, que ella ya tosía, sufría una rinitis alérgica y tenía que hacer tos cuando había ambientes húmedos. Y casualmente los hospitales son húmedos, sobre todo la sala de neo. ¿Ya? Entonces pensaba que era su alergia y era tuberculosis. Ya dio síntomas cuando estaba muy avanzada. Entonces ya la madre de esta paciente ya estuvo más tranquila, se fue, más bien la guiamos para que haga tratamiento y todo. Pero es así, a veces pasa eso.
Entonces, eso es lo importante, no solamente saber cuántos bacilos han visto, sino también nos dice la estipulación de más o menos cuándo este paciente se ha infectado de la enfermedad. ¿Me dejan entender, no? Bien. Bien, está el ADA, el famoso ADA, la enzima adenosin desaminasa, el ADA. Normalmente van a ver que esta prueba de ADA se solicita en pacientes que han tenido derrame pleural, que hay sospecha de tuberculosis articular, mandan líquido de rodilla o líquido sinovial y le piden ADA para ver. Entonces, ¿qué es el ADA? Su principal uso es como valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Si sale negativo, se descarta tuberculosis. Si sale positivo, sospecha de tuberculosis. No confirma el diagnóstico. Ojo. Tiene dos isoenzimas, el ADA1 y el ADA2. El ADA1 se halla en todas las células del cuerpo. Todas sus células del cuerpo de ustedes tienen la enzima ADA1, mientras que la última, que es la ADA2, solo se encuentra en monocitos y macrófagos y se eleva cuando estas células se estimulan por microorganismos vivos en su interior. Entonces, ¿cuál nos servirá para diagnosticar tuberculosis? ¿ADA1 o ADA2? ADA2, ¿por qué? Porque da la casualidad, ¿se acuerdan cuando hablamos del complejo de Gom? Son los macrófagos quienes rodean a los bacilos. Entonces, como los macrófagos entran en contacto con el bacilo, van a empezar a liberar isoenzima ADA2 y esto va a dar positivo o nos va a dar la sospecha de que hay tuberculosis. Ahora, ojo, ¿por qué si el ADA2 es específico para macrófagos y monocitos activos, ¿por qué solamente nos sirve como sospecha y no nos confirma? Porque también los macrófagos actúan en otras patologías. Patologías autoinmunes, patologías oncológicas, sepsis, entonces nos va a dar ADA positivo. ¿Ya? Y otra cosa, aquí en Bolivia no se testea ADA1 y ADA2 por separado, es un ADA general que detecta ambos. No nos dice si es ADA1 o es ADA2, no hay en Bolivia. ¿Ya? Entonces solamente es un ADA general. ¿Ya? Es como que yo digo, por ejemplo, quiero saber cuántas mujeres y cuántos hombres hay acá. Yo solamente puedo decirte, hay más mujeres que hombres, nada más. No te puedo decir la cantidad. ¿Por qué? Por lo que estoy viendo. Ahora, si quisiéramos contar, no hay esa prueba. ¿Ya? No hay ADA1 y ADA2. Solamente ADA. Y te testea la presencia de ambos. Por eso es que solamente sirve como predictivo negativo. Si sale negativo, se descarta tuberculosis. Sale positivo, nos da una sospecha de tuberculosis y ya tenemos que asociar otros estudios o la sintomatología del paciente. Bien, ante el resultado positivo se sospecha de tuberculosis, pero no es confirmatorio del mismo. También puede elevarse sus valores en otras patologías, empiema pleural, tromboembolismo pulmonar, hepatopatías como la cirrosis. Si fueron y le tiraron una pizza por la clasificación del Barcelona una noche antes de la prueba, va a salir positivo. Si se fueron a beber como cosaco en el aniversario de la carrera, va a salir positivo el ADA. Si volviendo del aniversario de la carrera los atropellaron, hicieron una hemotóraga y mandan al laboratorio, va a salir positivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todas las células del cuerpo tienen el ADA1. ¿Ya? ¿Me dejé entender? Sí. ADA. ¿A qué líquido se puede pedir? A todos. Líquido sinovial, líquido enteroperitoneal, líquido pericárdico, líquido pleural. ¿Ya? Se puede pedir en sangre, sí, pero no es específico. Es más, no se hace. Pero se puede pedir si hubiera un caso extremo. ¿Ya? Entonces se puede solicitar. Líquido encefalorraquídeo también se solicita. Bien. ¿Me dejé entender? Vamos con el tratamiento. Ya hemos hablado de los métodos laboratoriales que podemos solicitar para tuberculosis. Ahora vamos con el tratamiento. Una vez ya llegaron al diagnóstico, bueno, doctora, tiene su paciente con tuberculosis, inicie el tratamiento. Y esto yo les voy a exigir a todos, porque todos van a manejar pacientes con tuberculosis, quieran o no. Si van a trabajar de médico general,
ustedes la tienen que medicar a ese paciente. Si van a trabajar en el área pública, en el área privada, tal vez se escapen un poco, pero igual van a ver pacientes con tuberculosis. Y si van a ser especialistas, igual van a indicar tratamiento para tuberculosis. Si tenés una tuberculosis cutánea, son dermatólogas, vas a iniciar tratamiento. Si son neurocirujanos, neurocirujanas, neurólogos, neurólogos, hay una TB meningia, vas a indicar tratamiento. Tenés una TB enteroperitoneal, ¿quién lo va a indicar? El gastroenterólogo. Si vas a ser neumólogo, médico internista, vas a indicar tratamiento. Así que ustedes lo tienen que aprender. ¿En qué consta el esquema aquí? Se dice que el esquema correcto para un tratamiento de tuberculosis mínimo tiene que tener 4 fármacos. Menos de 4 es incompleto ese tratamiento, no sirve, hay mucho riesgo de resistencia. Entonces se utilizan 4 fármacos. ¿Cuáles son? Isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. ¿Ya? Se abrevia R de rifampicina, H de isoniazida, Z de piracinamida, E de etambutol. El esquema es el siguiente. Son una fase intensiva y una fase de continuación. La fase intensiva son 2 meses con rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, que equivale a 52 dosis. Se toma de lunes a sábado y se descansa los domingos. ¿Ya? Son 52 dosis. Una vez termina las 52 dosis, al paciente se le hace una vaciloscopía de control. Si sale negativo después de las 52 dosis, entonces se pasa a la fase de continuación. ¿Ya? Y en la fase de continuación son 4 meses con rifampicina e isoniazida, que equivale a 104 dosis. Bien, ahora, ¿qué pasa, doctor, si ya pasaron las 52 dosis de tratamiento y la vaciloscopía me salió positiva? Según el esquema actual que se hace, se mantiene el tratamiento y se manda a GeneXpert y cultivo micobacterias, ¿ya? Para ver si hay resistencia, ¿ya? Si en caso el GeneXpert saliera negativo, se continúa el tratamiento un mes más hasta el resultado del cultivo micobacterio. Ya si el cultivo micobacterio nos dice es resistente a tales fármacos, se tiene que declarar como fracaso y se cambia el esquema de segunda línea. Pero a veces pasa que también en la vaciloscopía, esos bacilos que salen son restos celulares. ¿Por qué? Porque recuerden que en nuestro pulmón le entran aproximadamente 5.000 ml y a veces el paciente solo expectora de esta región. Y tal vez los bacilos que están saliendo en su control de los 2 meses son bacilos muertos. El único que nos dice que están vivos, ¿quiénes son? El cultivo micobacteriano. Por eso es que se prolonga un mes más el tratamiento. Terminado ese mes de tratamiento, se hace la vaciloscopía, sale negativo, se pasa a la fase de continuación. No hay ningún problema. ¿Ya? Pero, si a las 52 dosis sale positivo el paciente, ¿qué se hace? GeneXpert y cultivo micobacteriano. ¿Ya? Eso siempre se hace. Bien. ¿En quiénes indica el tratamiento de este esquema? Casos nuevos, casos de T20 extrapulmonar, niños y adultos, pacientes previamente tratados, por ejemplo, recaída, si ella enfermó hace 8 años y otra vez volvió a caer, se vuelve a iniciar este mismo esquema. ¿Ya? Hay que ver que la administración tiene que ser diaria, una sola toma de tratamiento, tiene que hacerse el DOTS, que es tratamiento directamente observado por el personal de salud. Eso siempre se tiene que hacer. A ustedes lo pueden meter preso si se enteran de que un paciente hizo RAFA y ustedes le daban la tableta en caja y no veían si la tomaba o no. El familiar le puede hacer problemas si hace RAFA. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este tratamiento tiene que ser directamente observado. El personal de salud, ya sea un médico, una enfermera o un interno de provincia, tiene que ver que el paciente se tome las tabletas adecuadamente. Ha pasado que algunos pacientes hacen RAFA porque los médicos o las enfermeras no quieren hacerle el DOTS y le daban en caja el tratamiento y le decían va a tomarse 2 de la naranja, 3 de la blanca y 2 de la rosada todos los días. Y a veces el paciente se olvidaba y se olvidaba tomar un día y decía, ya, como no tomé ayer, tomaré la de ahora más, y se tomaba la dosis de ayer y la de ahora y decían hepatitis fulminante. ¿Quién es la culpa? No es del paciente,
es del médico que dio esa muerte. Entonces ustedes no se arriesguen. Si van a darle ambulatorio, o sea que vaya y tome en su casa, separadito en bolsita. Mejor si es directamente observado, venga señor, tome sus tabletas, se las tomó, vean que se las trae. Porque, repito, hay pacientes que no les gustan las tabletas, hacen que se las toman, se van y más allá las escupen. Existían casos donde incluso hasta lo vendían, porque pensaban que cualquiera que esté tosiendo era tuberculosis. Entonces había algunos que tomaban, más allá lo sacaban, lo volvían y se lo vendían a uno que esté tosiendo. Había casos también donde había médicos, neumólogos incluso, que agarraban y iban al centro de salud, recibían las tabletas y se las vendían al privado. Entonces por eso el tratamiento es directamente observado. ¿Ya? No se olviden eso. Ahora, dato importante, ¿cuánto es la dosis? ¿Ya? Se maneja la dosis siguiente: kilopeso, isoniazida 5 miligramos, rifampicina de 10 miligramos kilopeso, etambutol 15 miligramos kilopeso, piracinamida 25 miligramos kilopeso. ¿Ya? Acá hay, por ejemplo, estreptomicina, que actualmente en el esquema nacional no hay. La excusa que usa el Ministerio de Salud es que dice de que no es necesario. Hasta donde yo tengo entendido, a nivel mundial se sigue usando. Y la razón es, no tenemos plata para gastar en tuberculosis, así que no. ¿Ya? Esa es la razón a mi criterio. Pero según lo que dice el Ministerio de Salud, que no es necesario. Pero a nivel mundial se sigue usando estreptomicina. ¿Ya? Ahora, dosis de presentación, y esto por favor se lo van a aprender, porque esto va a ser parte de la práctica y también es muy importante que lo sepan para que sepan cuánto toma el paciente. La isoniazida y la rifampicina normalmente vienen en tabletas unidas, o sea, ambos medicamentos en una sola tableta. Cada tableta tiene 150 miligramos de isoniazida y 150 miligramos de isoniazida y 300 miligramos de rifampicina, cada tableta. Son de color naranja. Ya les voy a explicar, ahora van a saber por qué les estoy diciendo tal color de la tableta. Entonces, cuando viene combinada, la isoniazida viene de 150 miligramos y 300 miligramos en una sola tableta de rifampicina. ¿Ya? Ahora, ¿pueden venir separadas? Sí, en pacientes con RAF. En ese caso la isoniazida viene en tableta blanca de 100 miligramos y la rifampicina viene en tableta naranja de 300 miligramos. Y en el caso de niños viene en jarabe de 60 ml el frasco, con una concentración de 10 miligramos por cada 5 ml. Eso viene en caso para niños. El etambutol viene en tabletas blancas de 400 miligramos y la piracinamida viene en tabletas rosadas de 500 miligramos. Perdón, etambutol son tabletas rosadas y piracinamida son tabletas blancas. Ya, pero la misma dosis que acabamos de mencionar. ¿Para qué nos sirve saber los colores? Porque la típica es cuando un paciente hace RAFA. Normalmente aquí, lastimosamente en nuestro país, no tenemos, hay algunos que le discuten mucho al médico y hay otros que ya tampoco no le preguntan nada. A veces los extremos son malos, ¿ya? A veces como médicos a nosotros nos perjudica un paciente que nos pregunta mucho, que ¿por qué? ¿Y por qué le está dando esto? ¿No va a ser muy fuerte el tratamiento? Dice. Pero hay otros que ya tampoco no te preguntan, sí, doctor, está bien, ¿qué le estoy dando? No me acuerdo, pero es medicamento. Pasa. Y normalmente esos son los que abundan y los que hacen RAFA. Y normalmente pasa esto, imagínense que a ustedes le llega a las 12 de la medianoche un paciente con RAFA, está con náusea, vómito, está con ictericia, está con hepatalgia. Entonces ustedes dicen, ya posiblemente una RAFA. Muy bien, están haciendo su cartoncito de RAFA para mandarlo al neumólogo o mandarlo al San Juan de Dios a internar. Y ahí viene, en la parte del cartoncito dice cuántos miligramos de cada tableta recibía. Y ahí viene la pregunta. Señor, a ver, ¿cómo te llamas? Pablo. Señor Pablo, ¿cuántas tabletas o cuál es la dosis de tuberculosis que toma? Señor Pablo, que vive en Bolivia, no sabe cuántas.
cuánto es la dosis, cuántos miligramos de isoniazida, cuánto rifampicina. Pero lo que sí va a saber, y siempre se acuerdan, cuántas tabletas toma. Mire, doctor, yo tomo aproximadamente 7 tabletas. Ya me pongo a pensar, 2 van a ser isoirifa, entonces las otras 5 tienen que ser por lo menos 3 de etambutol, o 2 de etambutol, o no, 3 de etambutol y 2 de piracinamida. Ya, puede ser esa la razón. Entonces, ya con eso más o menos, si son 3 de etambutol, ¿cuántos miligramos van a ser? 1200 miligramos. Si son 2 de piracinamida, ¿cuántas van a ser? 1000 miligramos. Y si son 2 de isoniazida y rifampicina, 600 miligramos de rifampicina y 300 de isoniazida. Ahí está la dosis, ya pueden anotar en su cartoncito. ¿Por qué? Porque al mediodía no está abierto el centro de salud donde él recibe tratamiento y no van a poder anotar la dosis. O a veces solo se acuerdan los colores. Doctor, tomaba 2 naranjitas, 2 y media rosada y 2 blancas. ¿Cuáles serán esas? La naranja, isoirifa. Las 2 y media rosada, etambutol, y las 2 blancas, piracinamida. Ahora, y si son 2 y media rosada, ¿cuántas la dosis? Si 3 tabletas eran 1200 miligramos, ¿cuántos serán 2 tabletas y media? 1000 miligramos. Ahí está. ¿Ya? Para eso sirve la dosificación y los colores de las tabletas. Eso se lo tienen que aprender como pan nuestro de cada día. Yo pregunto, si no pregúntale a los que llevan efecto conmigo. Harto fregaba aquí con esta. ¿Por qué? Porque esto lo van a ver. Y es lo que yo les decía a los infectos. Ustedes VIH, una vez diagnosticados, no le van a indicar los antivirales. No le van a hacer la dosificación. Para eso nos mandan con el especialista para que le indique. Lo mismo, digamos, por ejemplo, si van a diagnosticar una leishmania, ustedes no van a hacer el tratamiento como médico general, pero la tuberculosis ustedes sí van a hacer el tratamiento, seguimiento y rehabilitación. Bien, otro caso me dirá, doctor, y si está embarazada, no hay problema, recibe el mismo esquema, no hay ninguna contraindicación. Lo único que sí está contraindicado, por ejemplo, si van al exterior y quieren usar estreptomicina, en embarazada no se usa. ¿Por qué? Porque puede producir ototoxicidad, ¿ya? Van a nacer niños sordos. Y en el caso de uso prolongado en pacientes así como ustedes, puede producir un poco de hipoacusia, pero una vez suspendido el medicamento, vuelve la audición, ¿ya? ¿En lactantes se puede usar el mismo esquema? Sí, no hay ningún problema, ¿ya? Recién nacido y anciano igual, y si usan anticonceptivo igual. Claro que hay algunos casos, por ejemplo, si usan anticonceptivo, la rifampicina interactúa con las píldoras anticonceptivas y por lo tanto disminuye la eficacia de las mismas. En otras palabras, si tienen tuberculosis no pueden usar anticonceptivos porque va a disminuir la función de los anticonceptivos y viceversa, también la rifampicina. Otro dato importante, ¿será que si mi paciente tiene acidez, puedo darle antiácidos a mi paciente? Sí y no. Hay antiácidos que se pueden usar en tuberculosis, por ejemplo, el hidróxido de aluminio, la ranitidina, se puede usar. ¿El omeprazol se puede usar? Sí, pero limitado. Lo mejor es no usar medicamentos que se metabolicen en hígado, y el omeprazol se metaboliza en hígado. Entonces hay que evitar y mejor usar la ranitidina, que es de metabolismo renal. Y hay otro que abunda bastante, que es el sucralfato, que es un jarabe antiácido que parece leche, y uno lo toma y deja como una película de moco sobre el estómago. Se utiliza harto para gastritis, para el Helicobacter pylori. Pero el problema de este medicamento sucralfato que disminuye la absorción de rifampicina. Entonces, si tienen un paciente con gastritis, helicobacter y aparte de eso TB, eviten usar el sucralfato. ¿Ya? Usen hidróxido de aluminio. Otros datos, pacientes con diabetes mellitus, pacientes con VIH, el mismo esquema. 2 de isocianacida, rifampicina, etambutol, piracinamida, y 4 de isoniazida y rifampicina. Meningitis tuberculosa, tuberculosis multiarticular, pacientes que tienen silicosis, o sea, daño pulmonar por ser minero, hepatitis crónica, ya sea cirrosis hepática, hepatopatías crónicas, hepatitis B, hepatitis C, insuficiencia renal crónica, se utiliza este esquema prolongado que es de 1 año. La fase intensiva es de 52 dosis, o sea 2 meses, pero la de prolongación
10 meses, o sea, 1 año de tratamiento. Aquí también se incluye la tuberculosis miliar, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de tuberculosis meningia, tuberculosis osteoarticular, tuberculosis miliar, el tratamiento va a ser 1 año, fase intensiva de 2 meses y fase de prolongación de 10 meses, ¿ya? Bien, ahí volvemos nuevamente a la dosis de presentación, la administración y todo. Ahora, párense ustedes 4. Ya. Sí, hablamos de eso en la anterior clase. Si está en el cuerpo produciendo enfermedades. Entonces, así funcionan los fármacos. Aquí viene la isoniazida, que es el fármaco más chiquito, ¿ya? La isoniazida va a querer pegarle a este micobacterio y va a ver intentar pegarle. Pero este se ríe porque sabe que tiene doble capa bilipídica y tiene 2 formas. Una forma intracelular y una forma extracelular. La que produce la enfermedad y sale positiva en la baciloscopía es la forma extracelular. En cambio, la intracelular está latente, está durmiendo. Entonces la isoniazida va a matar a todos los bacilos que están extracelulares, pero este se va a esconder dentro de la célula y la isoniazida no va a poder entrar. Entonces la isoniazida sola no puede hacer el trabajo, va a llamar a su amiga la rifampicina. Ya son 2, ya le pueden pegar. El problema es el siguiente: la rifampicina es más fuerte de los fármacos antituberculosis bactericidas. Pero el problema es que para que ésta mate a los intracelulares, por lo menos tiene que pasar entre 2 a 3 semanas de nivel plasmático. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar el fármaco 2 a 3 semanas para que empiece a matar a los intracelulares, a los que se esconden. Entonces, ¿qué hacemos con este bacilo? Este bacilo tranquilamente, ¿qué va a hacer? Se va a esconder, ni bien lo vea la beta 2. Entonces, para eso llaman a la pandilla etambutol y piracinamida. Como estos son bacteriostáticos, inmovilizan a los bacilos, a los que están afuera, antes que se vuelvan intracelular otra vez, van y los agarran para que no se muevan. Cosa que este bacilo, como ya no se puede mover, no se puede reproducir, estas 2 ya lo van a poder matar. Mátenlo. Se murió el extracelular. Hasta eso hay niveles plasmáticos y estos 2 ya pueden entrar a los intracelulares y matar a los bacilos que están intracelulares. Por eso la fase intensiva son 4 fármacos, porque hay un montón de bacilos para pocas manos y necesitan la ayuda de los bacteriostáticos para que no se sigan multiplicando hasta que haya pico plasmático y puedan entrar a matar a los intracelulares. Es para eso, es por eso que son 4 fármacos. Si usan un fármaco, ese fármaco solito no va a poder contra los 1000 bacilos que tenés en cada ml de punto. Por eso, ¿ya? Son esos 4 fármacos. Los bacteriostáticos evitan que se reproduzcan, que se metan al intracelular. Hasta eso la isoniazida de rifampicina mata a todos los activos. Por eso salen BK negativo a los 2 meses de tratamiento. Y ya después, eso ya hace pico plasmático y empiezan a matar a los intracelulares. Y como todos los tejidos no son bien vascularizados, por ejemplo, los cartílagos, la zona de los tendones, los músculos son poco vasculares, hay poca llegada de ciertos fármacos, entonces va a tardar en hacer efecto. Por eso la fase de prolongación normalmente es 4 meses. ¿Ya? Bien, por eso. Bien. Otro dato que tenemos que saber, términos en la parte de tuberculosis. ¿Cuándo va a ser monorresistente el paciente? Cuando solamente tiene resistencia a un fármaco antituberculoso de primera línea. Lo que acabamos de ver son los fármacos de primera línea. ¿Cuáles son? Isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida y estreptomicina. Esos son los fármacos de primera línea. Si en el cultivo de Mycobacterium sale que es resistente a un solo fármaco, se llama monoresistencia. ¿Qué se hace en ese caso? Se reemplaza ese fármaco al cual es resistente y se pone un fármaco de segunda línea. Normalmente son las quinolonas respiratorias, la levofloxacina. Entonces supongamos que la tuberculosis de ella es resistente a isoniazida. Se cambia la isoniazida y se le pone la levo. Entonces ese esquema va a ser levofloxacina, rifampicina, etambutol y la cinamida.
Fase intensiva de 2 meses con levo, rifampicina, etambutol, piracinamida, y fase de prolongación con levo y rifampicina. Ahí está. Eso es monoresistencia. Poliresistencia, cuando es resistente a más de un fármaco antituberculoso que no sea isoniazida ni rifampicina a la vez. Un ejemplo, supongamos que el paciente es resistente a isoniazida y a etambutol. Eso es poliresistencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque solamente resistente a isoniazida y a etambutol, no a iso y rifa juntos, ¿ya? O puede ser solo resistente a rifampicina y a piracinamida. Sigue siendo poliresistencia. ¿Por qué? Porque los dos fármacos bactericidas solo es resistente a uno y el otro aún sigue funcionando. Multidrogo resistente, que es lo que le tiene miedo todo médico, son cuando hay resistencia conjunta a isoniazida y rifampicina. Si tu paciente te llega con resistencia a isoniazida y rifampicina juntos, multidrogo resistente, ¿ya? Ahora, pero doctor, si usted dijo que el Gene Expert testea la rifampicina y solo testea la rifampicina, y si sale que es resistente a la rifampicina, ¿por qué usted dice que es MDR? Por lo siguiente, se ha visto genéticamente que el 80% de los pacientes que son resistentes a rifampicina también son resistentes a isoniazida. Por eso, para no perder tiempo y esperar los 3 meses, se lo declara directamente multidrogo resistente a rifampicina, ¿ya? Lo correcto, si solamente es resistente a rifampicina, sería un paciente RR, resistente a rifampicina. Pero para no perder el tiempo esperando los 3 meses en que tarde en salir el cultivo, se lo declara multidrogo resistente de entrada. Luego, esto no se ha visto en Bolivia hasta ahora y ojalá no pase, pero en Perú sí hay. Se han jugado Dota y han escuchado que el peruano tose mucho más que seguro que este beco. Se lo digo porque yo juego Dota, ¿no? Entonces, extensamente resistente, XDR. Pacientes MDR, o sea que son resistentes a iso y rifa, que además presentan resistencia a cualquier fluoroquinolona, ya sea levo, ya sea cipro, ya sea moxifloxacino, y a uno de los 3 medicamentos inyectables de segunda línea. Normalmente los inyectables de segunda línea son aminoglucósidos, que sea resistente a caramicina, amicacina, toapramicina. O sea, este paciente es resistente a iso-rifa, a una quinolona y a un inyectable, que es un aminoglucósido, ya sea amica, capreomicina o estreptomicina. A eso se llama XDR. Y bueno, lo que dijimos, RR son los que solamente son resistentes a rifampicina, pero a estos directamente se los cataloga como multidrogo resistente por el porcentaje de resistencia cruzada a isoniazida. ¿Me dejé entender? Ya. ¿Cuáles son los fármacos de segunda línea para tuberculosis? Son varios. Entran lo que son las quinolonas respiratorias, está la levofloxacina, la ciprofloxacina, está lo que es el moxifloxacino, están los aminoglucósidos, amicacina, tobramicina, capreomicina, están otro tipo de fármacos como el ácido paraminosalicílico, está la etionamida, ¿ya? Están carbapenémicos como el imipenem, el imesolic, son fármacos de segunda línea, ¿ya? Y también entra la claritromicina como fármaco de segunda línea. Bien, ¿cuándo declaran ustedes un paciente curado? Cuando ya terminó el esquema de tratamiento y la vaciloscopía sale negativa. Después de los 6 meses de tratamiento hicieron vaciloscopía, salió negativo, declarado como curado. Tratamiento completo, cuando el paciente terminó los 6 meses de tratamiento pero aún no se ha hecho la vaciloscopía, se lo considera tratamiento completado. Fracaso de tratamiento, cuando el paciente, a pesar de recibir 2 meses de tratamiento con fármacos antituberculosos, sigue siendo positivo y ya se le ha prolongado el esquema de tratamiento 1 mes y sigue saliendo positivo, se lo cataloga como fracaso de tratamiento. Fallecido, paciente que se muere con tuberculosis. Y pérdida de seguimiento es aquel paciente que no volvió más por el tratamiento, se sintió mejor y no volvió. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se declara abandono de tratamiento? Cuando el paciente ya lleva más de 20 días sin tomar tratamiento específico.
de manera continua o de manera continua. Discontinua, si sigue saliendo vaciloscopía positiva y ha tomado de manera discontinua o no ha tomado de manera discontinua más de 14 días. Por ejemplo, pasa, la otra vez me llamó una ex interna preguntándome, doctor, ¿cómo lo declara este paciente? Tomó 2 días, se perdió 3 días, volvió a tomar una semana, se volvió a perder 3 días, volvió a tomar, y yo le dije, ¿cuántos días se ha perdido? Se ha perdido 10 días, entonces no pasa nada, si continúas el tratamiento, nada más, solamente dan las dosis donde se quedó el paciente, ¿ya? Ahora, si pasan 20 días consecutivos que no recibe el tratamiento, usted ya declara abandono. ¿Y qué se hace en el abandono? Si vuelve el paciente otra vez, se reinicia el tratamiento desde el comienzo, desde el día 1. Pasa, hay algunos que abandonan cuando ya le falta 1 día o 2 días para acabar su segundo mes, y por mala suerte lo abandonan y vuelven otra vez BK positivo. Entonces tienen que volver a comenzar desde cero. Ahora acá están los fármacos en segunda línea que mencionamos: levofloxacina, moxifloxacina, gatifloxacina, amicacina, capromicina, canamicina, streptomicina. Estos fármacos son los de segunda línea. Ahora, los fármacos de primera línea que mencionamos, hay un porcentaje de cura del 100%. Si ustedes lo administran de manera correcta, 100% que el paciente mejora de la tuberculosis, se cura. Pero los fármacos de segunda línea tienen un porcentaje entre el 80 al 60% de curación. ¿Qué quiere decir? Que no se le da garantía al paciente de que vaya a curarse. Por eso es que yo, como neumólogo, no receto a pacientes con neumonía en primera instancia quinolonas ni aminoglucósidos como tratamiento inicial para neumonía. ¿Ya? Eso yo lo digo como mi especialidad y por la epidemiología que tengo en mi país. ¿Ya? Ahora, lo que les enseñé en la anterior clase y lo que dice el libro está bien, pero recuerden, ustedes tienen que adaptar la medicina a la realidad donde trabajan. Acuérdense que Harrison es escrito en Estados Unidos. Allá, digamos, no ven tuberculosis, entonces dan levofloxacina sin miedo. En cambio, yo no. ¿Por qué? Porque si yo doy levofloxacina en pacientes a repetición, puedo crear resistencia a fármacos de segunda línea. Y supongamos que este paciente hace RAFA o es MDR y tiene que usar de segunda línea. ¿Será que ya me van a funcionar estos de acá? No, tengo que echarle mano a los de tercera línea, que son los del grupo B. Entra el bedaquilino, el delamanid, el ácido paraminosalicílico, el imipenem, el meropenem y el amoxiclavulánico. Se dice que estos fármacos tienen menos del 40% de probabilidad de cura. Por eso es el miedo a los XDR, por eso es el miedo a los MDR. ¿Por qué? Porque si mal usamos los antibióticos, podemos estar fabricando XDR. Ya me ha pasado que había pacientes que me vino ya con un cuadro clínico de 1 año de evolución, tos, pérdida de peso a repetición, y da la casualidad que siempre le salían vaciloscopías negativas. La placa era sospechosa de tuberculosis, pero siempre salían vaciloscopías negativas, y en su centro de salud, en vez de enviarlo con el especialista o tratar de resolucionar el problema, le daban antitusivo y levo, antitusivo y levo. Y la levo lo mejoraba al paciente. 2 semanas estaba chalible y después volvían otra vez. ¿Por qué creen? Porque la levo es tratamiento de segunda línea para tuberculosis, es bactericida. Mataba las formas extracelulares, pero una vez se suspendía el tratamiento, las intracelulares despertaban y salían otra vez afuera a hacer polvorio. Es ahí el detalle. Y créanme o no, pasa muy a menudo eso, que el paciente tose con tos crónica y lo primero nosotros como médicos generales, un jarabito para la tos, un jarabito expectorante, le vamos a dar antibiótico y damos sin llegar al diagnóstico. Ya mal usamos los antibióticos. En la parte quirúrgica pasa lo mismo. Hacen una cirugía torácica, también levofloxacina, ciclo de entrada, y el paciente no entró séptico, o sea, entró, digamos, qué sé yo, para una colelápara, para sacar una vesícula, entraron para hacer una biopsia de pulmón que no había infección, y de entrada le ponen fármacos de amplio espectro o de segunda línea que no ameritan. Podrían usarse, qué sé yo, para la cefazolina,
que son, ¿cómo le digo? Betalactámicos, que tienen una buena cobertura de gérmenes intraoperatorios. Entonces, es ahí el detalle. Por eso la preocupación, sobre todo en la parte de neumología, en no usar estos fármacos como primera entrada. ¿Ya? Por esa razón. Doctor, una pregunta. Si un paciente abandona su tratamiento de primera línea, ¿podría crear resistencia a esos medicamentos? Puede crear resistencia a los fármacos de primera línea. Por eso es que cuando le digo, cuando abandona el tratamiento y por casualidad del destino vuelve a tu centro de salud unos meses después otra vez mal, iniciar tratamiento específico desde cero, pedir cultivo y Ginexpert para ver si hay resistencia. ¿Ya? Bueno, eso es todo con respecto a tuberculosis. Ya pasó el día de la tuberculosis.